2. ¿Ok? Entonces, esta inspección se hace, y como les digo, con la práctica, se hace automáticamente en su mente. Ustedes ya evalúan cómo es que lo van a resolver, ¿no? Aquí, por así decirlo, ya este término nos dificulta, ¿no es cierto? El primer vistazo, el primer término que pueden ver es que esta parte ya nos dificulta, ¿no? No se puede reemplazar lambda, entonces no va a ser posible despejar lambda de todo esto, ¿no es cierto? Y tampoco de aquí, ¿no es cierto? Porque aquí va haciendo esa transformación, vamos a tener que lambda al cubo, aquí lambda al cuadrado y lambda, ¿no es cierto? El término, ¿eh? Entonces no se va a poder hacer. Entonces, bueno, como no hemos visto los otros casos, entonces vamos a intuir que es una ecuación de variables separables y al parecer sí es esto, ¿no? Porque todo esto está en términos de x, ¿no es cierto? Todo eso, podemos llamarlo que está en términos simplemente de x, pura x, ¿no? Y el otro, pura y, ¿no es cierto? Entonces, obviamente podemos despejar, ¿no es cierto? Perdón, todo lo que es esto podemos mandar al otro lado con signo contrario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y menos 2 diferencial de x igual a x al cubo menos 7 x al cuadrado más 10x. Todo esto es diferencial de y. Pero las diferenciales están intercambiadas, ¿cierto? Aquí tenemos todo términos de x, pero su diferencial es de y. Entonces, como está multiplicando, vamos a mandar todo lo que está dentro del paréntesis a dividir a ambos lados, ¿no es cierto? Vamos a botarlos, por así decirlo. Ok, pero a modo de acomodarnos bien, ¿no? Aquí ya sabemos que es una ecuación, podemos ordenarlo de esta manera, ¿no es cierto? Simplemente voy a suponer que este lado, el lado derecho, lo voy a cambiar al lado izquierdo, pero va a ser lo mismo, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Va a ser 1 sobre y menos 2 diferencial de y igual 1 sobre x al cubo menos 7x al cuadrado más 10x. Aquí me estoy olvidando la x, ¿no? Diferencial de x. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Lo mandamos a dividir, pero simplemente lo cambiamos de lado, ¿no es cierto? Para simple comodidad. Ok, como eliminamos la diferencial, ya habíamos quedado que vamos a ¿qué? Integrar ambos lados, ¿no? Y ahora viene el problema de verdad, ¿no? Porque despejar esto es sencillo, ¿no? ¿Cómo resolvemos la primera integral? No sé, es una integral que ya habíamos visto el día de ayer. ¿A qué sería igual? No sé si alguien se animaría a participar. ¿Por qué método lo haríamos? ¿No? ¿O a qué sería igual la integral de esto? Del primero, del lado izquierdo de la ecuación. Vamos, vamos, chicos, no tengan miedo. Háganse conocer, a ver, no sé. Mariana, ¿Están? Perdón, Beatriz. logaritmo neperiano de y menos 2. Exacto, ¿no es cierto? Esto es una integral que ya habíamos visto, ¿no? Se hace, bueno, a simple vista podemos decirle, se hace por sustitución, ¿no? Pero al final se llega a lo mismo, logaritmo neperiano de y menos 2, ¿no es cierto? Igual, ahora el problema está en la otra integral, el lado derecho, ¿no es cierto? ¿Cómo lo resolverían, chicos? El día de ayer les había dicho que podrían estar viendo algún método de integración, ¿no es cierto? Que nos pueda ser útil, como por ejemplo hay 4 o 5 métodos que vimos en análisis matemático 1, ¿no? ¿Por qué método lo haríamos? ¿No? Está un poco complicado, ¿no? No sé, tal vez alguien. Vamos, bien, vamos a utilizar lo que es el método de fracciones parciales, ¿no? Esta parte que está en el denominador, todo esto de aquí abajo, es lo que nos está complicando, ¿no? No podemos hacer un cambio de variable o no podemos hacer un método por partes, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haríamos? ¿No es cierto? No hay forma. Entonces, la única forma es tratar de descomponer todo esto, todo lo que está la función integrando de adentro, esto la función de adentro, descomponerlo ¿a qué? A fracciones simples, ¿no? Tratar de volverlo a este tipo de fracciones, como vimos en el lado
en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Una fracción simple así, para que al final el problema o la integral sea más fácil, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que es otro método de integración. Yo sé que ya tal vez lo vieron, ¿no? Pero estamos repasando integrales más, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dejarlo pausa, una pausa a este problema de ecuación diferencial ahí, ¿ok? Y nos vamos a dedicar ahora a la resolución de esta ecuación diferencial que tenemos aquí, ¿ok? Perdón, a esta integral que tenemos aquí, ¿no? Integral. Integral que es 1 sobre x al cubo, ¿no es cierto? Menos 7x, ¿no es cierto? Bien, aquí hay un problemita. No, un simple problemita. El problema original este es positivo, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta los signos, ¿no? Aquí. Bien, hasta ahí sigue que no ha cambiado nada, ¿no? No hicimos nada nuevo. Aquí, x al cubo más 7x, perdón, estamos con otro color. A ver, más 7x al cuadrado más 10x, diferencial de x, ¿no? Entonces habíamos dicho que vamos a tener que descomponer la función de adentro, ¿no? Entonces vamos a trabajar con lo que está adentro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a llevarnos toda esta función a este ladito. Uno sobre, lo mismo, estoy más 10, porque es esto lo que tenemos que descomponer a unas fracciones simples, ¿no? De eso se trata el método de fracciones parciales, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Tenemos que factorizar, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Tenemos que volverlo a su forma de multiplicación, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ¿qué formas de factorizar conocen ustedes, chicos? No sé, tal vez alguien se anima. Los métodos más comunes. Bien, vamos a utilizar el método de Ruffini, ¿cierto? Método de Ruffini, que ustedes conocen, que copiamos simplemente el coeficiente de cada uno. Del x al cubo va a ser 1, del x al cuadrado va a ser 7 y del otro va a ser 10. Y buscamos un número, ¿no es cierto? Que multiplicado nos den, ¿no es cierto? Nos dé, aquí al final nos dé 0, ¿no es cierto? ¿Qué números se les viene a la mente? Aquí podemos ver en algo. Podemos ver que es 2 menos 2, que es un poco más sencillo. Cuando se trata de polinomios un poco más complicados, por así decirlo, a la cuarta, a la quinta, ya es un poco más complicado ver, ¿no? Pero cuando son pequeñitos es fácil de ver esto. 2, entonces bajamos el 1, menos 2 por 1 va a ser menos 2, y aquí va a ser 7 menos 2 va a ser 5, menos 2 por 5 va a ser menos 10. Y eh, efectivamente tenemos lo que es 0, ¿no es cierto? La suma de ambos. Y aquí es muchísimo más sencillo, ¿no es cierto? Muchísimo más sencillo. Bajamos el 1 y aquí va a ser un menos 5. Menos 5 por 1 va a ser menos 5 y aquí al final nos toca que va a ser 5 menos 5 va a ser igual a 0. Ok, entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Aquí volvemos a nuestra función, ¿no? A nuestra expresión de aquí va a ser. Aquí lo que hacemos es generar los tres, en este caso, como está elevado al cubo, ¿no es cierto? Nos generamos tres constantes arbitrarias. ¿A qué le vamos a llamar? A, ¿no? Generalmente se le llama A, ¿no? Sobre, bueno, primero antes haremos esto. Esta factorización, ¿a qué sería igual aquí? X, ¿no es cierto? Ahí dice menos 2, pero va a ir como 2, ¿no es cierto? X menos 5 va a ir como más 5. Y aquí está el unito 1 que va a ser igual a lo que es X, ¿no es cierto? Esto va a ser igual. Entonces, todo esto que hemos factorizado es igual a este, ¿no es cierto? Entonces, vamos a repartir, ¿ok? Cada uno. Aquí vamos a poner X más 2
más la segunda constante arbitraria sobre x más 5 más c, que sería igual a x, ¿no es cierto? Ahora, el objetivo de aquí es simplemente que encontrar estas constantes A, B y C, y ya tenemos descompuesta nuestra fracción, ¿cierto? Ya tenemos descompuesto. Porque la multiplicación de esto, si ustedes quieren volver a la de antes, la multiplicación de todo esto va a ser igual a lo que teníamos aquí, ¿no es cierto? Perdón que esté rayando tanto, pero sería lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No? ¿Qué hacemos? Vamos a encontrar lo que son las constantes, A, B, C. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a cambiar de color para que no confundirnos, ¿no? Aquí lo vamos a hacer. Vamos a tener 1 sobre todo lo que tenemos aquí, x al cubo más 7x al cuadrado más 10x, ¿no es cierto? Que va a ser igual a qué. Aquí, mínimo común denominador va a ser la multiplicación de cada uno, ¿no es cierto? La multiplicación de cada uno. Es decir, x más 2, x más 5 y x, ¿no es cierto? Y lo vamos a ir resolviendo, es algo que ya habíamos visto eh, antes, ¿no? En álgebra básica, cómo descomponemos. Vamos a dividir sobre esto, ¿qué es lo que nos queda? Va a ser la multiplicación de qué? A por x más 5 por x, ¿no es cierto? Después para el otro, para b, va a ser qué? X más 5 se simplifica, ¿no? Nos queda x más 2 por x, ¿no? Vamos a continuar aquí abajito. Para b, ¿ok? Para c, perdón, c nos queda lo que es x más 2 y x más 5, porque el x se simplificaría, ¿no es cierto? Es la continuación de esto, ¿ok? Entonces, aquí sería lo mismo que está aquí abajo, ¿ok? Simplemente es la continuación. Vamos a pasar a la siguiente hoja. ¿Qué es lo que se puede, por así decirlo, simplificar? ¿No es cierto? Es esto, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí, que son equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar al final? ¿No? Va a ser 1 igual a todo lo que esté en el numerador, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer eso. 1 igual a qué? A por x más 5 por x, ¿no es cierto? Más b por x más 2 por x, más c por x más 2 por x más 5. ¿Ok? Vamos a tener eso. ¿Ok? Y ahora, aquí hay dos formas de encontrar las constantes, ¿no? La forma más sencilla que yo les recomiendo es la siguiente. Hacer, por así decirlo, eliminar lo que es una de estas, ¿no? Si queremos encontrar A, el valor de A, tenemos que hacer que se pierda B, ¿no es cierto? Que se eliminen, por así decirlo, ¿no? Y B y C se tienen que eliminar, ¿no es cierto? Y si quiero encontrar C, tendría que eliminarse A y B, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar por esto. Si queremos que se elimine, por ejemplo, si queremos encontrar C, A, B no tiene que existir. ¿Bajo qué condición esto se puede cumplir? Fácil, ¿no es cierto? Esta X está común en cada uno. En A y B la X está ahí, repitiéndose. Entonces, si hacemos que esta X sea igual a 0, ¿qué pasa? Se van a multiplicar 0 por algo, hace 0, ¿no es cierto? Entonces, se van a simplificar, ¿no es cierto? Entonces, sí, aquí pondremos sí, ¿ok? Sí, X es igual a 0. A, B, los primeros dos términos se simplifican, ¿no, chicos? ¿Qué es lo que nos quedaría de aquí? 1 igual a qué? C, ¿no es cierto? Si X es 0, aquí va a ser X más 2, dice, ¿no es cierto? 0 más 2 va a ser 2, ¿no es cierto? X más 5 va a ser 5, ¿no es cierto? Que X vale igual a 0, ¿no es cierto? Y de aquí sabemos ya que nuestra constante C, ¿a qué es igual, chicos? No sé, a ver, ¿qué sería igual a 1 sobre 2 por 5 va a ser 10, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos primera nuestra primera constante que nos planteamos, ¿no es cierto?
Ahí está. Y ahora, para eliminar lo que es, por ejemplo, para encontrar el valor de b, ¿qué es lo que haríamos, chicos? No sé, ¿no? Si queremos encontrar b, tendría que eliminarse a y c, ¿no es cierto? Entonces, x, ¿cuánto tendría que valer para hacer eso? Lo mismo que hicimos ahora, ¿cuánto tendría que valer x? No sé. A ver, ¿alguien? Ahí a simple vista, chicos. Tal vez -5. Exacto. ¿Por qué? Porque se está pidiendo el x más 5, ¿no es cierto? Entonces, si x vale menos 5 más 5 va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, igual se van a eliminar. Entonces, va a ser menos 5. Igual. Y si x vale igual a menos 5, a y c se eliminan, ¿no es cierto? Porque ellos son los únicos que tienen x más 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? 1 igual a b por menos 5 menos 2 va a ser, ¿cuánto va a ser? Vamos a poner menos 5 más 2 por menos 5. ¿Y esto a qué va a ser igual? No sé, a ver, b, ¿a qué sería igual? Aquí, menos 5 más 2 va a ser menos 3, ¿no es cierto? Aquí va a ser 1. Menos 3 por menos 5, menos por menos va a hacerse más. 3 por 5 va a ser 15, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 sobre 15, ¿no? Listo. Con esto nosotros ya encontramos B. Para A, ¿qué valor tendría que tomar? Para encontrar A, tendríamos que eliminar B y C. ¿Qué valor sería eso, chicos? Vamos, vamos. Menos ¿Están 2. ahí? Menos 2, ¿no es cierto? Menos 2. Listo. Entonces aquí tenemos 1 igual a, se eliminan B y C, ¿no es cierto? Ahí ya pueden ver, reemplazar a cada uno de estos, B y C, se eliminan. ¿Qué es lo que nos quedaría? A, y aquí nos queda menos 2 más 5 por menos 2, ¿no es cierto? Que va a ser igual a igual a 1 sobre aquí. Menos 2 más 5 va a ser igual a ¿qué? 3, ¿no es cierto? Va a ser 3. 3 por menos 2 va a ser ¿cuánto? Menos 6, ¿no es cierto? Y va a ir el menos 6, ¿no es cierto? 1 sobre 6 sería el valor de A, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya encontramos nuestras constantes que nos planteamos y de esta forma nosotros ya descomponemos esa fracción que teníamos a una fracción mucho más simple, ¿no es cierto? Que va a ser igual a ¿qué? Integral, ¿no es cierto? A ver, volvamos antes de escribir la integral. ¿A qué es igual todo eso? 1 sobre, era x al cubo más 7x al cuadrado más 10x, ¿no es cierto? Era igual a, pero a ya sabemos que es 1 sobre 6, ¿no es cierto? Menos 1 sobre 6. Y el primero x más 2, ¿no es cierto? No me equivoco, era x más 2. Volvamos aquí. X más 2, x más 5. Listo, ¿no es cierto? Más lo que es el valor de qué? De b, ¿no es cierto? Que era 1 sobre 15 sobre x más 5. Más el valor de c, que es 1 sobre 10 sobre x, ¿no es cierto? Y esto es igual, si estos dos, ¿no? Estamos descomponiendo que van a ser igual. Entonces, ¿qué es la integral que teníamos el problema original? Va a ser igual a esto, ¿no es cierto? Paréntesis, menos un sexto sobre x más 2 más 1 sobre 15 sobre x más 5 más 1 sobre 10 sobre x y todo esto diferencial de x, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Podemos repartir lo que es la integral. Esto va a ser igual a qué? Integral. Y el todo lo que es constante va a salir, ¿no es cierto? Entonces, este va a salir como menos un sexto. 1 sobre x más 2. Diferencial de x. Estamos repartiendo la integral y la diferencial a cada término.
más 1 sobre 15 integral de 1 sobre x más 5 más la integral de, aquí faltaría la constante que estamos sacando, ¿no? 1 sobre 10 integral de 1 sobre x, diferencial de x, ¿no es cierto? Listo, de aquí ya es mucho más sencillo. No, estas son integrales inmediatas, ¿no es cierto, chicos? Lo que habíamos visto ya no es similar al caso que vimos de este mismo problema, ¿no? Pero del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Menos, va a ser menos 1 sobre 6. La integral de 1 sobre x más 2 diferencial de x, ¿a qué va a ser igual, chicos? ¿Mm? Vale también escribir por el chat. A ver, vamos a estar viendo si tienen mérito. Ok, a ver. Bien, es lo mismo que dijo su compañera el anterior, ¿no es cierto? El anterior que es este. Volvamos atrás, ¿no es cierto? Este, ¿no es cierto? Que el lado derecho, lado izquierdo, perdón, ¿no es cierto? Logaritmo de y menos 2, dijo, ¿no? Entonces lo mismo, se aplica a cada uno de estos, ¿no? Entonces va a ser que logaritmo de x más 2 más 1 sobre 15 por el logaritmo de x más 5 más 1 sobre 10 por el logaritmo de x, ¿no es cierto? Listo. Esta es la integral de todo eso. Entonces, nuestra respuesta, ¿qué sería igual? Vamos a poner aquí de otro color, volviendo a nuestro problema original, ¿no es cierto? Que era logaritmo de y menos 2, ¿no es cierto? Igual a todo lo que encontramos ahorita, ¿no? Todo lo que encontramos aquí. Vamos a volver a copiar, ¿no? Menos 1 sobre 6 logaritmo de, perdón, logaritmo de x más 2 más 1 sobre 15 logaritmo de x más 5 más 1 sobre 10 logaritmo de x más la constante c, ¿no es cierto? Ahora, yo les había dicho que ahí no queda el ejercicio, ¿no? Si se puede despejar, hay que despejarlo y de aquí tendríamos que despejar lo que es y, ¿no? ¿Cómo despejamos y? Alguien más o menos, ¿qué podríamos hacer para eliminar ese logaritmo que nos está perjudicando? ¿Mm? A ver, vamos chicos, vamos. ¿Qué sería? ¿Qué haríamos? ¿Mm? Lo que haríamos es que, ¿no? Aplicar propiedades de logaritmos, ¿no es cierto? Como es una ecuación, podemos tratarlo a ambos lados como iguales, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por así decirlo, podemos sacarle lo que es e y lo que va a ser el logaritmo a cada uno, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a aumentar? E, la e, ¿no es cierto? Y va a estar elevado a todo esto, ¿no es cierto? Y aquí, pero hay propiedades de logaritmos, ¿no es cierto? Aquí hay varios logaritmos que están repitiendo que podemos simplificar a un solo logaritmo, ¿no es cierto? Eso vamos a hacerlo enseguida también. A ver, aquí he elevado al logaritmo neperiano de y menos 2 se va a simplificar, ¿no? Porque el neperiano se supone que tiene una base ¿no es cierto? Por eso se vuelve. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Y menos 2 igual a aquí. Voy a copiar entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir un solo logaritmo, pero hay que tener cuidado aquí, el menos 1 sobre 6 por propiedad del sombrero que lo dice, ¿no es cierto? Va a ir arriba, ¿no es cierto? También puede bajar, ¿no es cierto? Cuando se trata de logaritmos. Entonces vamos a hacerle a cada uno vamos a llevarlo esto, ¿no es cierto? Aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y
cuando tenemos suma de logaritmos, ¿qué pasa? Y cuando hay resta de logaritmos también, ¿qué es lo que pasa? No sé si, a ver, ¿alguien se puede acordar de eso? Vamos a copiar un solo logaritmo, ya hicimos eso. Entonces, cuando son sumas, se multiplican, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el x más 5, pero estamos por propiedad del sombrero, estamos llevando el 1/5, ¿no es cierto? Perdón, 1/15, ¿no es cierto? Y el otro que se está sumando, que tiene signo más, ¿no es cierto? Porque es el primero, el único que tiene signo menos, que va a ir a dividir, ¿no es cierto? Su argumento. Entonces va a ser aquí x elevado a 1/10 sobre, ¿qué? X más 2 elevado a menos 1/6, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, más c, ¿no es cierto? Más c tenemos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Y menos 2 igual, el logaritmo neperiano se simplifica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener? X más 5, 1/15, por x a la 1/10 sobre x más 2 elevado a menos 1/6. Más aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? E elevado a c sería, ¿no? Porque se están sumando, se supone que sus exponentes se suman y esto viene ¿de qué? De un producto de e, ¿no es cierto? Entonces aquí nos queda lo que es esto, e elevado a c, que vamos a hacer que sea otra constante, ¿no es cierto? Porque c se supone que es una constante, la e también vale, es un número, ¿no es cierto? Ustedes saben. Entonces vamos a llamarlo como c sub 1, es otro nombre, ¿ok? Simplemente para un poco simplificar, ¿ok? Entonces, como está en producto, pero aquí, ¿no es cierto? Vamos a borrar ese más, ¿no es cierto? Por c sub 1, ¿ok? ¿Qué más nos falta? ¿No? Es lo mismo, pero este menos 2 que está aquí al lado, en el lado izquierdo, va a pasar al otro lado. O simplemente ambas ecuaciones o sumamos un más 2, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a sumar un más 2, ¿no es cierto? Y al otro lado también un más 2, pero este menos 2 se va a simplificar, ¿no es cierto? Simplemente hice eso para no volver a copiar, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, al final, chicos, esta es nuestra solución general. Muy bien. Ok, aquí vimos, como pueden ver, en donde más tardamos es en integrar, ¿no? Este es el gran problema que tenemos, ¿no? Es integrar. Ok, bien, vamos a pasar a lo siguiente. Quiero mostrarles esto, ¿no? Quiero mostrarles esto. Un momento. Vamos a ver ahora lo que son ecuaciones diferenciales exactas, ¿ok? Y bien, no sé si logran ver esto. Aquí más o menos trato de resumirlo, ¿no es cierto? Trato de resumirlo. Aquí, ecuaciones diferenciales exactas. Tiene esta forma, ¿no es cierto? Como pueden ver aquí, tiene esta forma. Es la forma que tiene, ¿ok? Es la forma que tiene. ¿Y cómo identificamos a una ecuación diferencial exacta? Es que tenemos que aquí derivar. Aquí esta función que depende, la función m que depende de x y de y, ¿cierto? Va a estar acomodado, se van a dar cuenta por qué, porque está acompañado por la diferencial de x, ¿no? Y la función n está acompañada por la diferencial de y, ¿no es cierto? Y todo está igualado a cero. Aquí hacemos lo que es una condición que es necesaria para ver si es exacta. La derivada parcial de m, ¿no es cierto? Respecto a x, tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto a x, ¿no? Aquí, perdón, respecto a y el otro respecto a x, ¿no es cierto? Entonces, sus derivadas parciales necesariamente tienen que ser iguales para considerar una ecuación diferencial exacta, ¿ok? Una vez comprobando, ¿no? Dicen que sí, sus derivadas son iguales, ¿no? Entonces, qué bueno. Entonces, generalmente se aplica esta fórmula un poco más resumida, ¿no es cierto? Tiene su demostración, esta fórmula que les muestro, C igual a la integral de m y todo eso, entonces tiene su demostración, pero vamos a simplificarnos esa parte morosa, ¿no es cierto? Para no aburrirlos, que C va a ser igual a todo esto, ¿no?
la solución va a ser simplemente resolver utilizando esta fórmula, ¿no? Identificando, ¿no es cierto? Identificando primero la forma que tiene la ecuación diferencial exacta, ¿no es cierto? Y aplicamos esto, ¿ok? ¿Y qué pasa que si en el caso de que esta ecuación diferencial no sea exacta, ¿no? Sus derivadas parciales sean diferentes, ¿no? Entonces vamos a recurrir a lo que es se le dice no reducibles a exacta o factor integrante o ecuaciones diferenciales no exactas, ¿no es cierto? Entonces es cuando, aquí ya clarito nos dice, ¿no? Que es distinto, ¿no? Las derivadas parciales son distintos, ¿no? Y se hace dos pruebas, ¿no? Primero, identifican, sí, no es exacta, ¿ok? Entonces hay que buscar un factor integrante, lo cual, ¿no? Nos va a permitir que vamos a encontrar, así por así decirlo, un término, ¿no? La cual nos va a permitir multiplicar a nuestro problema original, ¿no es cierto? Y de esa forma convertirlo a una ecuación diferencial exacta, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar estas dos formas. Aquí dice mu de x y mu de y. Esto se supone que es y, ¿ok? Esto cambien, ¿no? Bueno, ahí está. Se supone que es y, ahí simplemente la anotación me equivoqué. Perdón. Pero todo lo demás está bien, ¿ok? Aquí, una forma de darse cuenta de cuál utilizar, no pueden decir cuál utilizo, mu de X o mu de Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Tenemos que basarnos en lo que está en la función de aquí adentrito, ¿no? Todo lo que está aquí adentrito, ¿ok? Generalmente cuando resuelven, ahí ya tienen las derivadas parciales, ¿no? Que está dividido sobre n, bueno, ahí está todo, ¿ok? ¿Esto qué tiene que ser necesariamente? Cuando utilizamos el mu de x, todo lo que encerrado en un círculo tiene que ser necesariamente o tiene que estar en términos de simplemente de x, ¿ok? De x. No puede haber un x por y o algo así, ¿no? En ese caso no funciona este factor integrante, entonces lo descartan, ¿ok? Y si lo descartan, este es el otro, el que sí les va a servir, ¿no? Necesariamente sí que sí tienen que hacer la prueba, ¿no es cierto? Tienen que hacer la prueba. Entonces, el segundo, necesariamente también tiene que ser en términos de la variable y, ¿no es cierto? Una vez que, como lo mismo, ¿no? No puede ser un x por y, ¿no? No puede estar la x ahí. Necesariamente tiene que ser en términos de y, ¿ok? Y si una vez una de ellos sí cumple su condición, lo que estoy hablando ahorita, entonces muy bien, encuentran, va a ser un término, ¿no es cierto? Puede ser una constante o puede ser, bueno, van a encontrar una expresión que lo van a multiplicar a la ecuación diferencial que es no exacta, ¿no es cierto? No es exacta, toda la ecuación lo multiplican y posterior a esto se convierte en una ecuación diferencial exacta. Y usan, ¿qué? La formulita que está aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? La formulita que está ahí y listo. Eso sería todo. ¿Ok? Haremos la prueba de esto, ¿no? Tal vez podemos hacer la prueba. Ok, a ver, no sé qué pasa. Es que ya no puedo crear más hojas. Ok, a ver. Bien, aquí vamos a continuar, ¿ok? Aquí vamos a continuar. Entonces, vamos a plantearnos la siguiente ecuación, ¿ok? Vamos a poner, de esta parte va a ser el ejercicio 2, ¿no es cierto? De este día, el ejercicio 2 que va a ser lo siguiente. X por y al cuadrado menos coseno de x por seno de x diferencial de x menos 1 menos x al cuadrado diferencial de y igual a 0. Ok, sí, sí está levantando la mano. ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta, chicos, ¿alguna duda, inquietud que tengan? Bueno, que tal vez sí se equivocó, ¿no? Muy bien, entonces sigamos, ¿ok? Entonces, a simple vista, ustedes tienen esta ecuación diferencial, ¿ok? La pista que puede darles, ¿no es cierto? ¿Es una ecuación diferencial exacta o no es exacta? ¿No? ¿Será una ecuación diferencial exacta, chicos?
¿no? Primero, todo es esto vamos a llamar la función m, ¿no? Se supone que esto, todo de aquí es la función n, ¿no es cierto? Que depende de x y de y, obviamente, ¿no es cierto? Está en función de esas dos variables, ¿ok? Entonces, m va a ser igual a, vamos a copiar aquí, x por y al cuadrado menos coseno de x por seno de x y n va a ser igual a, vamos a copiarlo porque la forma aquí muchas veces suelen equivocarse, ¿no es cierto? Aquí dice menos y, ¿no es cierto? Y por 1 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Pero la forma general, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es más, ¿no es cierto? Se supone que este tiene que ser más. Entonces vamos a utilizar el signo menos, ¿ok? Ahí tal vez se pueden equivocar, tal vez, ¿no es cierto? Pero suelen obviarlo, ¿no? Por lo apurado que uno está o por lo nervioso que está en un examen, ¿no? 1 menos x al cuadrado, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, sus derivadas, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Aquí, derivada de, cuando son derivadas parciales, nosotros lo llamamos, ¿no? M sub y, ¿no es cierto? Porque la m tenemos que derivarlo respecto de qué, respecto de y. Una forma de darse cuenta es cómo. Aquí hay diferencial de x, entonces su contrario va a ser y, ¿no es cierto? Lo derivan respecto a y, ¿ok? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto, chicos? ¿No? La derivada parcial de m, de todo lo que es m respecto a y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, ¿no? Aquí la y tenemos ahí, va a bajar, ¿no es cierto? El 2 el x se supone que lo toman como una constante, ¿no es cierto? Y, y a la 2 menos uno va a ser simplemente eso, ¿no es cierto? Listo, entonces la derivada de n respecto de x tendría que salirnos igual. ¿Será igual, chicos? A ver, no sé, tal vez ahí mentalmente lo pueden derivar. ¿Es igual, sí o no? Nomás díganme, a ver. ¿Cómo es, muchachos? Este va a ir a multiplicar, ¿no es cierto? Y menos y va a ir a multiplicar, va a ser menos y a este va a ser menos por menos, va a hacerse más, ¿no es cierto? La y se va a quedar, pero como una constante, ¿no es cierto? Entonces, derivamos x, que se va a ser positivo, ¿no es cierto? Va a bajar el 2, el x se le resta 1 a su exponente, que va a ser igual. Entonces, sí, es exacto, ¿no? Sí, es exacto. Ok, entonces utilizamos lo que es la formulita que ya conocemos, ¿no es cierto? Que ya les acabo de mostrar, que va a ser C, ¿no? Aquí, a ver, cambiamos de color, que hace C, perdón, C igual a la integral de M, ¿no es cierto? M, ustedes ya tenemos cuánto vale M, es X por Y al cuadrado menos coseno de X por seno de X diferencial de X, ¿no? Más la integral de N, todo lo que es N, menos Y por 1 menos X al cuadrado, ¿no es cierto? Menos, ¿no es cierto? Menos la derivada parcial, ¿no? Eso si se ve en la formulita, nos dice que es la derivada parcial de la integral de m, ¿ok? Vamos a poner m, porque todavía no hemos integrado m, ¿ok? Una vez integrando, vamos a reemplazar aquí y vamos a derivarlo respecto de y, perdón, respecto de y, ¿no? ¿Ok? Y todo esto, sabemos que este es diferencial de x, y todo esto tiene que ser diferencial de y, ¿ok? Resolvemos todo esto y ya encontramos la solución. Es un poco más sencillo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, sigamos. C, ¿qué va a ser igual? ¿No? Aquí la integral podemos repartirlo, ¿no es cierto? Aquí, podemos repartirlo aquí juntamente con su diferencial. ¿Ok? Entonces, como está, ahí dice diferencial de x, la y al cuadrado sería como una constante, ¿no es cierto? Como una constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser y cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser x cuadrado por y cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? X cuadrado por y cuadrado sobre 2, ¿no? Ok, entonces volvamos, ¿no? Menos coseno.
Aquí vamos a tener la integral, podemos hacerlo en algún ladito, ¿ok? Para ver cómo se hace. Integral de coseno de x por seno de x diferencial de x. ¿Cómo resolvemos esto? ¿No? ¿Mm? Este se hace por sustitución, ¿no es cierto? Esta integral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? U va a ser igual a ¿qué? ¿No? U vamos a hacer que sea seno de x, ¿ok? Entonces, la derivada de u va a ser 1 por su diferencial de u, esa parte ya hemos visto, y la derivada de seno va a ser coseno, ¿no es cierto? Va a ser coseno. Coseno de x por su diferencial de x. Y como podemos ver, coseno diferencial de x está expresado en aquí. Tenemos coseno aquí, ¿no es cierto? Y la diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer la sustitución, ¿no? Integral de coseno de x diferencial de x es igual a du, ¿no es cierto? Diferencial de u. Y seno de x es igual a u. Y esta es una integral inmediata, ¿no es cierto? La integral de u diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser la misma u, sumamos 1 a su exponente, va a ser 2 sobre 2, ¿no es cierto? Pero ahí no queda, ¿no es cierto? U es igual a seno, ¿no? Seno de x. Entonces va a ser seno cuadrado de x sobre 2, ¿no? Toda esa integral va a ser eso. Ok, entonces volvemos a nuestro problema, va a ser menos seno cuadrado de x sobre 2. ¿Ok? Después, ¿qué es lo que sigue? Más la integral de qué? De n menos la derivada parcial, dice, ¿no es cierto? Entonces aquí menos, o perdón, más la integral de n, que es menos y por 1 menos x al cuadrado. Y aquí la derivada menos la derivada parcial de la integral de m, ¿no? Es decir, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, tenemos que derivarlo respecto de qué? Parcialmente es respecto de y, ¿no es cierto? Ahí dice la derivada parcial de la integral de m diferencial de x respecto a y, ¿no es cierto? Entonces, el seno cuadrado nada que ver porque está en términos de x, derivamos parcialmente, se va a hacer 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo único que tenemos es el y cuadrado, ¿cierto? Que derivando va a bajar como 2 x al cuadrado por y sobre 2, ¿no es cierto? Pero el 2 que está abajo con el 2 de arriba se va a simplificar, no sé si me siguen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? X al cuadrado por y, ¿no es cierto? Por y, ¿ok? Simplemente eso, ¿no? Y todo esta integral es diferencial de y, ¿ok? Entonces, sigamos. C va a ser igual a ¿qué? Tenemos, sigue el x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2 menos seno cuadrado de x sobre 2 más la integral, ¿no es cierto? Aquí vamos a multiplicar esta y a cada uno de estos, ¿no es cierto? Vamos a tener menos y menos o más x al cuadrado por y, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el menos x al cuadrado por y todo esto diferencial de x, diferencial de y, perdón. Entonces algo que podemos simplificar es este, ¿no es cierto? X cuadrado por x cuadrado por y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Esta parte de aquí, bueno, hagamos ya, esta es la solución, ¿no es cierto? C va a ser igual entonces a x al cuadrado por y cuadrado menos seno cuadrado de x todo sobre 2, ¿no es cierto? Y la integral, ¿qué es lo que nos va a quedar? Menos y, diferencial de y, que va a ser igual a que menos, sacamos el menos, va a ser y al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, listo, ya vamos a tener esto. Entonces, este va a ser igual a que x al cuadrado por y cuadrado menos seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Menos y al cuadrado y todo sobre 2, ¿no es cierto? Bien, entonces es lo que tenemos. ¿Ok? Esta sería la solución, ¿no? Pero bueno, ¿se puede hacer un paso más? Claro que sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Despejar lo que es y, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos despejar y? El que 2 que que está dividiendo va a ir a multiplicar, ¿no es cierto? Pero lo vamos a intercambiar de lado, ¿ok? Vamos a tener x al cuadrado por y al cuadrado menos seno cuadrado de x menos y al cuadrado, ¿ok? Igual a 2c, ¿ok? Podemos que factorizar y cuadrado, o sea, sacamos el y cuadrado que tenemos x al cuadrado, ¿no? Menos 1 y ese menos seno cuadrado puede ir al otro lado, ¿no es cierto? Antes de factorizar, que va a ser igual a 2c por
o más seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Listo, entonces ya en la siguiente hoja, a ver, vamos a hacer que y cuadrado por x al cuadrado menos 1 igual a 2c más seno cuadrado de x. Esto es lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces verificamos que sea lo mismo, ¿ok? De aquí lo que está multiplicando va a pasar a dividir, va a ser y cuadrado igual a 2c más seno cuadrado de x sobre x al cuadrado, perdón, menos 1, ¿no? Y para eliminar ese cuadrado que está ahí arriba, ¿no? De y, vamos a sacar la raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener y igual a qué? Raíz cuadrada de qué? 2c más seno cuadrado de x sobre x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Y listo, chicos. Esto sería nuestra ecuación diferencial, ¿no? Nuestra solución general. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez me pase un signo, no sé, o no están de acuerdo, tal vez. Ok, muy bien. Entonces, a ver, podemos ver un caso más, tal vez. A ver, a ver, un caso, bueno, generalmente yo les había mostrado la formulita, ¿no es cierto? La formulita para ver una ecuación diferencial exacta, ¿no es cierto? La formulita que les había mostrado. Pero hay otras formas, ¿no? Y tal vez ustedes están diciendo, será la única forma. Esta es para mí la forma más sencilla en la que no se pueden tal vez perder, ¿ok? Entonces, hay otra forma de resolverlo, un poco más, se va por pasos, ¿ok? Se va por pasos. Entonces, podemos hacer eso tal vez, ¿no? Ok, a ver, pero con otro problema. Bueno, a ver, primero veremos tal vez una ecuación diferencial no exacta, tal vez, para ver cómo funciona, ¿ok? A ver, veremos esto, ¿no? Porque siento que lo estoy cargando mucho, ¿no? Porque, bueno, estamos tratando de ver todos los casos, ¿no es cierto? Es mucho, ¿no? Hay mucho por resolver, diferentes formas, casos y así sucesivamente, ¿ok? Este va a ser el ejercicio 3, ¿ok? Y diferencial de x va a ser igual a menos x más y al cuadrado, ¿no? Igual a 0, ¿ok? Será una ecuación diferencial exacta, chicos. A ver, aquí vamos a copiar lo que es m. M es igual a y, ¿no es cierto? Y n es igual a menos x menos y al cuadrado, ¿ok? Será igual, ¿no? Aquí a simple vista creo que no, ¿no es cierto? La derivada de m respecto de y va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿no es cierto? Y la derivada de n respecto de x va a ser igual a ¿qué? Menos 1. ¿Será igual? Obviamente que no, ¿no es cierto? El otro es uno positivo y el otro es negativo. A ver, si hubieran tomado en cuenta, por ejemplo, si no hubieran tomado en cuenta el signo aquí, el menos, ¿no es cierto? Así por así decirlo, se les hubiera pasado, ¿no es cierto? Este menos, entonces hubieran llegado a la conclusión de que sí son homogéneas, ¿no es cierto? O perdón, sí es exacta, ¿no es cierto? Uno, la derivada de m respecto a y es igual a uno y la derivada de n respecto a x es igual a 1. ¿Ok? Entonces le hubieran usado la formulita o hubieran empezado a resolver, ¿no es cierto? Pero, por así decirlo, hubiera estado mal, ¿no es cierto? Porque no han tomado en cuenta el menos de ahí, ¿no? Esto les digo porque me pasó a mí cuando estaba ahí resolviendo una práctica. Olvidé el menos de ahí, ¿no es cierto? Todos nos equivocamos, ¿no? Todos, cuidado que hagan, no sé, un meme conmigo, ¿no? Ahí está, no ha podido resolver. Pero bueno, así. Entonces llegamos a la conclusión de que no es exacta. No es exacta, ¿no es cierto? No es exacta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Yo les había mostrado la fórmula por la parte, ¿no es cierto? Por así decirlo, a ver, ponemos para que se vea mejor. A ver cuál era la parte, es este, ¿no es cierto? No sé si se verá grande, pero bueno, ahí está, ¿no? Reducibles a exacta, dice, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión aquí, ¿no es cierto? Que son las derivadas parciales son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos, ¿no? Utilizamos una de estas, ¿no? Por ejemplo, utilizamos el mu de x, ¿no? Aquí, por así decirlo, como prueba vamos a utilizar este color naranja, tipo naranja, ¿se puede ver? O es muy, no sé, ¿se puede ver eso, chicos? Cambiamos de color si no se puede ver. Ok, utilizamos el primero, ¿no? Pero antes, miren, podemos hacer la prueba simplemente haciendo lo de adentro, dijimos, ¿no? Simplemente lo de adentro, es decir, todo lo que está dentro de las integrales, ¿no es cierto? Perdón aquí, muy chiquitito, esto y esto, ¿no es cierto? Entonces podemos ver primero para el mu de x, ¿no? Todo lo que está dentro de la integral, ¿no es cierto? La función de ahí adentro. Nos dice derivada de m respecto de y, ya tenemos, ¿no es cierto? Derivada de m respecto de y es igual a 1, ¿no es cierto? Menos la derivada parcial de qué? De n respecto de x, que es menos uno, sobre n, dice, ¿no? N es igual a qué? Menos x menos y al cuadrado. Esto va a ser igual a qué? Menos por menos en el numerador va a ser más, ¿no es cierto? Uno más uno va a ser 2 sobre menos x más y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, aquí tendría que darnos un término, ¿no es cierto? Que esté simplemente en x, ¿no es cierto? Entonces, no da, ¿no es cierto? No va a dar este. El primero, desechamos, ¿no es cierto? Entonces, hacemos la prueba con el segundo. Lo mismo de aquí, ¿no es cierto? Derivada de m respecto de y nos dice que es 1 menos la derivada de n respecto de x, perdón, va a ser menos 1, lo mismo de aquí sobre m, ¿no? Pero m es simplemente y, ¿no es cierto? Igual 2 sobre y, ¿no es cierto? Entonces, este sí está en términos de una sola variable que es de y bueno, es este lo que vamos a utilizar. Este 2 sobre y vamos a multiplicar a nuestra ecuación diferencial que no es exacta, es decir, a esta ecuación, ¿no es cierto? De aquí, ¿ok? A esta, ¿ok? Entonces, si multiplicamos eso, ¿qué va a ser igual? ¿No? Y sobre 2. Ok, vamos a multiplicar a todo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Y diferencial de x, ¿no es cierto? Como del problema, menos x más y al cuadrado diferencial de y, igual a 0. A todo vamos a multiplicar 2 sobre y, ¿no es cierto? Lo que es encontrar el factor integrante. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser 2 sobre y, ¿no es cierto? Por y diferencial de x y menos 2 sobre y, x más y al cuadrado diferencial de y igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a tener esto, ¿no es cierto? Entonces aquí las y se van a simplificar, ¿no es cierto? Este con este se va a simplificar. Nos va a quedar ¿qué? ¿Mm? Nos va a quedar ¿qué, chicos? Ah, no, pero este no es todo, ¿no es cierto? Aquí hay algo que nos olvidamos. Este le voy a borrar. A ver. Dijimos que vamos a utilizar el mu de x, no, el mu de y, perdón, el segundo, ¿ok? Aquí ya me estaba pasando un paso, chicos, no sé, está el cansancio, ¿no? Mu de y, ¿no es cierto? Entonces, pero mu de y tenemos que encontrar, ¿no? Aquí ya me estaba queriendo saltar un paso. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Mu de y, ¿no? Que es igual a qué? E elevado a menos la integral de todo lo de adentro que dijimos que es 2 sobre y, ¿no es cierto? Diferencial de y sería, ¿no? Esto sería nuestra mu, ¿no? Menos adentro, sí, muy bien. Entonces, es esto, resolvemos esto y ese es nuestro factor integrante, ¿no? Igual a e menos el 2 sacamos, ¿no es cierto? La integral de 1 sobre y diferencial de y, ¿no es cierto? Y la integral de 1 sobre y ya es una integral inmediata, ¿no es cierto? Mu de y igual a e elevado a menos 2 por el logaritmo de y, ¿no es cierto? Por el logaritmo de y. ¿Ok? Entonces resolvemos esto, ya tenemos nuestro factor integrante, ¿no es cierto? Ese menos 2 por copiar el sombrero va a ir arriba, esto le va al logaritmo de y menos 2 y este se va a simplificar, ¿no es cierto? Nos va a quedar y a la menos 2 y esto es igual a ¿qué? 1 sobre y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la conclusión, mu de y, el factor integrante va a ser 1 sobre y cuadrado, ¿ok? Es este, chicos, no, perdón, se me estaba pasando, ¿ok? Es este nuestro factor integrante, no es este 2 sobre y,
¿ok? Entonces, bueno, sigamos. Entonces, 1 sobre y cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a tener 1 sobre y cuadrado, ¿no es cierto? Por y diferencial de x menos 1 sobre y cuadrado, ¿no es cierto? X más y al cuadrado diferencial de y igual a cero. Ok, ahora sí se va a ir simplificar este con con una y de abajo, ¿no es cierto? Y este va a ir a multiplicar aquí y este va a ir ahí, pero se va a simplificar, ¿no es cierto? Y, y cuadrado sobre y cuadrado va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Va a cambiar de forma 1 sobre y diferencial de x, ¿no es cierto? Menos x, ¿no es cierto? Sobre y al cuadrado, ¿no es cierto? Más 1, ¿ok? Más 1, diferencial de y igual a cero, ¿ok? Es esta ya nuestra ecuación, ¿no? Es esta ya la que, si hemos hecho todo bien, ¿no es cierto? Esto se supone que es nuestra m, m va a ser igual, nueva m, con estrellita de Vita voy a ponerlo, 1 sobre y nuestra nueva n no va a ser igual a qué, menos x sobre y cuadrado más 1. O se va a ir a multiplicar el signo menos también, ¿no? Al menos 1. ¿Ok? Aquí las derivadas parciales serán ahora igual, es decir, la derivada parcial de m estrellitas respecto de y, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo deriva 1 sobre y? ¿O a qué es igual? ¿No? A ver, así mentalmente, a ver, para que no se aburran. Vamos a ver. No se aburran, chicos, yo nomás estoy hablando. Pero bueno, el 1 sobre y, el y de abajo puede subir arriba, ¿no es cierto? Va a subir como y a la menos 1, ¿no es cierto? Y derivando, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Derivando va a ser igual a, eh, va a tener un signo menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a bajar, ¿no es cierto? El menos 1, porque este va a ser igual a qué? Y a la menos 1 va a bajar el menos 1, ¿no es cierto? Por y a la menos 1 y se le resta 1, ¿no es cierto? Menos uno va a ser menos 2. Y este va a ser igual a menos 1 sobre y al cuadrado, bajando otra vez, ¿no es cierto? Y listo. ¿Ok? Ahora, la derivada de n estrellitas respecto de x va a ser igual a qué, ¿no? Aquí está la única x, ¿no? Lo demás es como una constante, ¿no? Eh, por así decirlo, la derivada de x simplemente va a ser 1. Entonces, lo que nos queda ahí es que 1, es decir, menos, que está ahí, el 1 sobre y cuadrado y el menos 1 por derivadas, la constante se hace 0, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, son iguales, ¿no es cierto? Estas dos son iguales. Es una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Ahora sí, nosotros utilizamos lo que es nuestra formulita, ¿ok? Lo que hicimos C igual a la integral de M, ¿no es cierto? M era igual a 1 sobre Y, ¿no es cierto? 1 sobre Y, diferencial de X, ¿no es cierto? Más la integral de N. La n era igual a qué? Menos x sobre y cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Diferencial, no, bueno, falta la diferencial, ¿no? Todo esto menos la derivada parcial de la integral de m diferencial de x respecto de y. Todo esto diferencial de y, ¿no es cierto? Ok, la constante c va a ser igual a qué. La batería se está acabando. 1 sobre y va a ser lo mismo, ¿no? ¿No es cierto? Es una constante, puede salirse, ¿no? Nos queda integral diferencial de x que va a ser igual a x sobre y, ¿no es cierto? Más integral, ¿no es cierto? Menos x sobre y cuadrado menos 1. Ahora sí, la derivada parcial de la integral de m, ¿no es cierto? Que es esto respecto de x. La derivada parcial, ¿cómo va a ser, chicos? Va a ser lo mismo que hicimos, ¿no es cierto? Aquí, por así decirlo, en m estrellita hicimos, ¿no? Su derivada parcial va a ser lo mismo. ¿Ok? Va a subir arriba, se le va a aumentar un negativo y así, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser menos, perdón, no quería rayar, menos x, ¿no es cierto? Por y a la menos 2, ¿no es cierto? Eso es lo que nos quedaría, ¿no? Si ustedes derivan parcialmente de y, es eso, ¿no?
pero este puede bajar abajo, ¿no es cierto? Eso va a ser en el siguiente paso, diferencial de y, va a ser c igual a x sobre y más la integral de menos x sobre y al cuadrado menos 1 menos x sobre y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí algo que se puede simplificar es este, ¿no es cierto? Menos, bueno, aquí hay un problemita. Aquí la fórmula nos dice menos la derivada parcial, ¿no es cierto? Aquí está la fórmula, menos, ¿no es cierto? Pero con el otro menos que va a bajar abajo, ¿no es cierto? Se va a hacer menos por menos, va a ser más, ¿ok? Entonces ahora sí, con eso aclarando, este con este se va a simplificar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, qué es lo que vamos a tener? Diferencial de y, c igual a x sobre y, ¿no es cierto? Más la integral de qué? De menos 1 diferencial de y. Y esto ya sabemos, ¿no es cierto? Ese menos 1 va a salir afuera. C igual a x sobre y menos y, ¿no es cierto? Bien, entonces esta sería nuestra solución, ¿no? Esta sería nuestra solución, ¿ok, chicos? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Esta sería nuestra solución general. Muy bien. ¿Qué les parece, chicos? ¿Todo bien hasta el momento? Ok, a ver, algo más que podemos ver hasta el momento. A ver, esto. Aquí esto más les compartiré. A ver, esto es lo que vamos a resolver el día de mañana, ejercicios de este tipo. Ay, perdón. Uy, perdón, perdón. Ay, perdón, no sé por qué no sé. Ok, ahí está. Vamos a ver mañana lo que es ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ok, primer orden. Generalmente tiene esta forma que, como pueden ver aquí, ¿no es cierto? Derivada, ¿no es cierto? Lineal. Estamos con derivadas de primer orden, ¿no es cierto? Es decir, que nos vamos a topar simplemente con expresiones o ecuaciones diferenciales que tienen simplemente una derivada. ¿Ok? Una derivada por un más un término en y por una función que simplemente está en x, ¿no? Una función q, que va a ser igual a otra función r de x, ¿no? Que esté simplemente en términos de x. En el lado derecho simplemente tiene que haber una función en términos de x, ¿no es cierto? Entonces comprobamos y entonces es más sencillo, ¿no es cierto? Este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, porque utilizamos esta formulita que está aquí, ¿ok? Utilizamos esto, reemplazamos y bueno, aquí el gran problema, como les iba diciendo, es simplemente la integral que vamos a tener que enfrentarnos dependiendo al problema, ¿ok? Ahora, posterior a esto, ¿qué es lo que se ve? Ecuaciones diferenciales de Bernoulli, ¿ok? Eso también vamos a ver el día de mañana, pero generalmente eh, son ecuaciones diferenciales donde prácticamente no se asemejan a esta forma, ¿no es cierto? Entonces, generalmente en ese tipo de ecuaciones diferenciales se hace que un cambio de variable, ¿no es cierto? Un cambio de variable que convierte nuevamente a una ecuación diferencial Bernoulli, de tipo Bernoulli, a una ecuación diferencial lineal, ¿no es cierto? Y así, ¿ok? A ver, aquí simplemente, a ver, para ya mañana arrancar simplemente con ejercicios. Una ecuación diferencial Bernoulli, ¿no? Aquí, ecuación diferencial de tipo Bernoulli, ¿ok? Tiene la siguiente forma, ¿no? Derivada de y respecto de x, ¿no es cierto? Más, ya les había dicho, ¿no? Y por una función que letra estamos usando, q y r, ¿no es cierto? Q, que depende simplemente de x, igual a la función r, pero esto es lo mismo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que aquí, el problema? Que va a estar multiplicado por una y elevado a n, ¿no? Donde esta n tiene que ser mayor a 1, ¿no es cierto? Es decir, mire, la n tiene que ser distinto de 0 y tiene que ser distinto de 1, ¿no? Porque si es 0, ¿no es cierto?
y elevado a cero va a ser uno, no pasa nada, es una ecuación diferencial lineal, ¿no es cierto? Y si es igual a uno, va a ser lo mismo.